Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestro tema de personal social. Es un tema relacionado a un problema social que aqueja nuestro mundo, nuestro país y en todos los países, ¿no? Pero antes vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Que estar atentos. Demasiado difícil o demasiado tarde para cambiar una mente violenta. Este es el Centro de Tratamiento de Menores Mendota en Madison, Wisconsin. Y estos son algunos de los adolescentes más violentos del estado. Lo peor de lo peor. Imposible lidiar con ellos en las cárceles para menores tradicionales. Por eso están aquí. El adolescente típico de Mendota ha sido detenido entre 6 y 9 veces desde aproximadamente los 11 años de edad. Sus delitos son crímenes violentos, robo a mano armada, agresiones, violación e incluso asesinato. Muchos de ellos son fríos e insensibles, psicópatas en ciernes. Greg Van Riebroek es el director. Tenemos chavales que vienen directamente del infierno. Vienen del infierno y no entienden qué tiene el mundo que les pueda reportar algún beneficio. No les interesa seguir las reglas del juego. Por eso aquí han cambiado las reglas. Lo que queremos hacer aquí es que tengáis tiempo para hablar de vuestras vidas. A pesar de los candados y cadenas, Mendota no es una cárcel, es una institución de salud mental. Estoy hablando a vuestros corazones. Y Greg no es un alcaide, es un psicólogo. ¿Y qué pensáis sobre vuestro futuro? ¿Os parece bien? ¿Te acuerdas de la primera vez que tuviste problemas con la policía? Sí. ¿Cuántos años tenías? 11. Acababa de mudarme y sabía que la gente se metería conmigo. Al principio dejaba que la gente me acosara y se metiera conmigo, pero al final me cansé y dije, ya basta. Entonces fue cuando empecé a pelearme. O sea que no eran solo simples peleas en el patio del colegio, ¿era peor que eso? Llegó a un punto en que no dejaba de pegar hasta que veía sangre, hasta que el otro estaba mal herido. ¿Y después? Después llegaron las armas. Llegaron las armas. ¿Cómo llegaron? Empecé a jugar con armas de fuego. Yo no hubiera podido conseguir un arma aunque mi vida dependiera de ello. ¿Cómo consigues un arma? No es tan difícil. ¿Qué quieres decir con no es tan difícil? Puedes encontrar un arma en un callejón, no sé, debajo del coche de alguien o dentro del coche. Le compré un arma a un tipo por $60. ¿Y de qué vivías? Vendiendo crack. Bien, este tío ha estado muy callado, pero se nota que quiere hablar. Sí. Algo tiene que haberte traído hasta aquí. Estaba harto de que se metieran conmigo. Harto de perder peleas. Harto de luchar para sobrevivir. Así que me pillé un grupito y empecé a ponerme guay con la gente. Bueno, yo no me pillo un grupito. La verdad es que no sé a qué te refieres. ¿Qué es un grupito? ¿Cómo funciona? Vamos juntos, nos defendemos mutuamente y cosas así. Aquí no hay ningún asesino escolar, pero sufren el mismo huracán interior, un huracán alimentado por la falta de esperanza, la soledad, el miedo, el acceso a las armas y muchas ganas de demostrar su valía. Solo que para estos el escenario de la violencia no es el instituto, sino la calle. ¿En qué tipo de líos te metiste para acabar aquí? Pues robos y peleas.
¿Qué tipo de robos? ¿Con pistola? Sí, sacaba la pistola contra quien fuera, a plena luz del día. ¿De verdad? ¿Qué sentías cuando apuntabas a alguien con una pistola? ¿Qué se siente? Que tienes el control, que les dices lo que tienen que hacer. Que tu palabra está por encima. El enfoque habitual es encerrar a estos chavales en la cárcel. ¿Pero qué tiene este centro para ser diferente? En esta unidad llevo año y medio, pero aquí en Mendota llevo trabajando 14 años. Mientras recorría el centro con Cindy Epson, la directora de operaciones, empecé a entenderlo. El alambre de espino, las puertas cerradas y las restricciones coexisten con jóvenes que van andando a clase o sesiones de terapia por pasillos con felicitaciones de cumpleaños, diplomas y carteles motivadores. Ken estaba entre los mejores estudiantes de su clase y puso el diploma. El centro se basa en una combinación de castigos y refuerzos positivos. Si sacan buenas notas y están entre los mejores alumnos, al final del trimestre, por ejemplo, tienen como premio una comida en McDonald's. Existe una relación directa e inmediata entre el comportamiento de hoy y el posible premio de mañana. Y de todo se lleva a cabo un meticuloso y detallado seguimiento. ¿Qué pensaste que significaría para ti venir a este centro? Pues que volver a casa dependía de mi comportamiento. Sí, es como que todo depende de mí. Mi destino está en mis manos. Mi libertad está en mis manos. Puedo cogerla o perderla si me peleo con alguien. ¿Y por qué es difícil cogerla en lugar de pelearte con alguien? No sé. Porque estoy muy acostumbrado a pelearme. Es una costumbre. Sí, la única opción que conocemos. Queremos creer que simplemente les abrimos las puertas blindadas, les damos un fuerte abrazo y unas galletas y les decimos que lo superen. Pero en la vida real las cosas son muy diferentes. No podemos volver al vientre materno y poner a Beethoven y no podemos adjuntarles el archivo de lo que tenían que haber recibido de su entorno. Lo que sí podemos con constancia y coherencia es crear un sistema justo donde puedan relacionarse y comportarse. Y trabajar con ellos cuando se dan cuenta de que solo somos personas firmes y justas, y que sobre todo nos preocupamos por ellos. El resumen de algunos sería declarar que este sistema es muy blando con el crimen, muy blando con los delincuentes. Yo lo modificaría diciendo que somos inteligentes con la gente. Y parece ser inteligente a juzgar por la disminución del número de infractores reincidentes. Los alumnos que se gradúan aquí tienen la mitad de probabilidades de cometer un delito violento que los adolescentes encarcelados en una prisión tradicional. Mendota es un experimento único para demostrar que se puede detener el huracán. Si funciona aquí, con algunos de estos criminales fríos e insensibles, quizá la intervención pueda evitar que se genere un huracán emocional en el interior de un asesino escolar en potencia. ¿Hay chavales que han superado el límite, que son causas perdidas? No. Y lo digo consciente de que mucha gente no estará de acuerdo conmigo. Más aún, cuanto más jóvenes, más seguro estoy de que no son causas perdidas. Los chavales solo son causas perdidas si no estamos dispuestos a poner los recursos necesarios para darles lo que necesitan. Muy bien, hemos visto un video sobre violencia juvenil y un centro de rehabilitación donde apuestan, ¿no?, a regenerar estos jóvenes para que no sean para que mañana más tarde no sean potenciales asesinos, como nos dicen en el video. Muy bien, entonces nuestro tema de hoy es la violencia. La violencia en los adolescentes principalmente. La violencia en la adolescencia está constituida por manifestaciones de agresividad que dirigen hacia iguales, familiares o figuras de autoridad. Debemos diferenciar que esta violencia de la rebeldía adolescente
la cual se concibe como una etapa transitoria en que los niños están modificando sus roles en la sociedad, por lo que en la mayoría de los casos no debe ser motivo de alarma. La sociedad actual está observando un aumento de conductas violentas por parte de la población adolescente en diferentes contextos de todos los grupos sociales, familias de clase alta, media y baja. Con respecto a los escenarios en los que se produce violencia entre población adolescente, encontramos, por ejemplo, violencia en casa. Es frecuente que en las familias en las que hay uno o más hijos adolescentes se produzcan situaciones conflictivas, debido a la modificación de normas, a las exigencias de los hijos, etc. La situación se agrava si se producen peleas físicas entre dos o más miembros de la familia. Violencia entre parejas adolescentes. Los datos recogidos también de las investigaciones sobre la violencia entre parejas de novios adolescentes son alarmantes. Sorprendentemente, este tipo de violencia sigue aumentando y lo llevan a cabo tanto como chicos como chicas. Muchas de las conductas no suelen percibirse son el control sobre el otro, gestos de humillación, obligar, por ejemplo, hasta tener relaciones sexuales, etc. Violencia en el colegio. Desgraciadamente, los datos recogidos en nuestro país se ponen de manifiesta que se producen muchos casos de bullying, tanto entre jóvenes y adolescentes. Estas conductas violentas han sido ampliamente estudiadas y son muchas de las causas que se siga produciendo, como por ejemplo el papel mantenedor de los compañeros que actúan como espectadores, víctimas que no comunican su situación de acoso. Las conductas violentas hacen que el agresor consiga salirse con la suya. Además, es necesario resaltar las manifestaciones de violencia que algunos alumnos llevan a cabo sobre sus profesores. En ese sentido, deberían tomarse medidas para evitar que se produzcan estos comportamientos en el ámbito escolar. También otro tipo de violencia es la violencia callejera. Algunos grupos de adolescentes se unen para formar pandillas o bandas callejeras con el propósito de agredir a personas, a cometer actos delictivos como robos a personas aisladas o también en establecimientos. También es motivo de alarma que algunos adolescentes disfruten y se diviertan haciendo daño a animales callejeros. No son pocos los videos que se han recogido de palizas a animales indefensos, llegando a producir daños irreparables e incluso la muerte. Este comportamiento con animales no debe de percibirse en ningún momento con una conducta normal, ligada a la etapa del adolescente. Se trata de una razón de peso para llevar a cabo un estudio psicológico del adolescente y, si es necesario, realizar una intervención concreta. También tenemos el ciberbullying. El ciberbullying es un problema que al que deben enfrentarse los jóvenes actualmente, puesto que por la acción de sus agresores no termina cuando acabe el horario escolar. Se puede producir acosos mediante mensajes amenazantes, publicación de fotos o videos denigrantes, burlas e insultos por las redes sociales, etc. Además, los últimos años se han producido casos en los que han salido a la luz videos de chicas manteniendo relaciones sexuales. Esta es otra forma de violencia, puesto que atenta contra la privacidad e integridad del adolescente en cuestión. ¿Cómo se manifiesta la violencia en la adolescencia? Algunas de las manifestaciones de violencia que se pueden encontrar entre la población adolescente, algunas de las cuales pueden ser desapercibidas, tenemos, por ejemplo, violencia verbal. La violencia verbal se está normalizando en nuestra sociedad, especialmente cuando se percibe entre jóvenes que tienen enfrentamientos aparentemente sin importancia. Algunos ejemplos de violencia verbal pueden ser insultos, gritos, etc. Si pueden llegar a causar tanto daño psicológico como violencia física, especialmente cuando se produce de forma frecuente. La violencia física. La violencia física es más alarmante, puesto que puede causar serios daños en el organismo. Suelen
conllevar mayores castigos y a veces los agresores tienen que rendir cuenta con la justicia. Estos se pueden dar como golpes, bofetadas y empujones. Estos constituyen algunos ejemplos de este tipo de violencia entre la población adolescente. También tenemos la violencia o maltrato psicológico. Aunque se trate de un tipo de violencia más sutil, llega a provocar serios problemas en la víctima como baja autoestima, falta de autonomía, miedo a su pareja, etc. Algunos ejemplos de violencia psicológica son las siguientes: la humillación, desprecios y amenazas. La humillación es la forma de violencia, es muy común. Se refiere al hecho de que algunas personas ofenden a la otra persona, especialmente cuando lo hace públicamente. Los desprecios se refieren a la conducta de indiferencia que hace sentir mal a la persona víctima de ese maltrato. Amenazas. Un adolescente puede llegar a coaccionar a otra persona de forma que termine consiguiendo lo que quiere. Esta actitud provocará sentimientos de triunfo en el agresor que optara por utilizar este medio repetidamente. Las causas. Las causas que se produzca violencia en la población joven son numerosas. En los estudios sobre el tema se ha centrado la atención en el tipo de familia de procedencia especialmente, y encontramos aspectos familiares que más promueven la violencia adolescente son, por ejemplo, la ausencia parental, el abandono del padre o de la madre, total o parcialmente, en la familia desestructurada, estilos educativos autoritarios en el que el adolescente no puede negociar las normas o demasiado permisivo en el que haya ausencia de normas. Otros aspectos que producen la manifestación de conductas agresivas son consumo de sustancias. El alcohol y drogas ilegales suelen también provocar que se produzcan conductas violentas como enfrentamientos, peleas y agresiones. Otra es la falta de atención individualizada en los colegios. A veces sucede que los profesores no alertan sobre comportamientos inaceptables que se producen dentro del colegio, por lo que no puede llevarse a cabo una intervención específica. También tenemos deseos de aceptación de los grupos de iguales, el reconocimiento social de ciertas ventajas en el adolescente, como consentimiento de pertenencia a un grupo, aumento de su autoestima e incremento de una satisfacción vital. Por todo ello, muchos jóvenes no tienen reparo en llevar conductas violentas hacia los más débiles con el fin de buscar la población de grupos de sus iguales. Las consecuencias de esta violencia en relación que se han observado numerosos indicadores de desajuste psicológico, como por ejemplo, estas consecuencias de la violencia tenemos aislamiento social, bajo rendimiento escolar, problemas de ansiedad, depresión, ideas o tentativas de suicidio, mayor insatisfacción con su vida, problemas dentro también de su propia familia. Las víctimas no suelen pedir ayuda a sus familiares ni conocidos, por lo que debes estar atentos si tienes sospechas de que tu hijo se encuentre en esta situación o algún adolescente. La forma de prevención es que los adolescentes se resultan especialmente difícil que intervengan para ayudar a corregir algún comportamiento desadaptativo, debido al desapego parental de que los jóvenes intentan llevar a cabo. Sin embargo, hay muchas cosas que están en tu mano para evitar consecuencias derivadas de la violencia juvenil. Otro paso es observar. Lo recomendable es que empiecen a observar las conductas violentas que manifiesta un niño desde pequeño, dándole especial importancia a partir de los 10 años. También se hace un desarrollo emocional. Es importante trabajar el desarrollo emocional para explicar las situaciones en las que ha actuado mal y enseñarle a ponerse en el lugar del otro. Todo ello le ayudará a desarrollar su empatía y esta habilidad le ayudará a manifestar menos comportamientos violentos hacia otras personas. También otra característica es trabajar con el maltratador y maltratado. ¿Qué significa? En relación, por ejemplo, a esta problemática de violencia entre parejas, más que todos,
hasta algunos años se había centrado la atención en la intervención con el agresor únicamente. Sin embargo, el trabajo debe realizarse de igual modo con la persona que ha recibido maltrato psicológico y físico. Como ha venido demostrando, por ejemplo, las mujeres que reciben maltrato tienen que mejorar sus habilidades sociales para poder tener una relación sentimental adecuada. Por tanto, si un niño tiene problemas, si por ejemplo un niño, un hijo, una hija tiene problemas en la relación a su pareja, deberías procurar buscar ayuda de un especialista para que se desarrolle las habilidades necesarias, ¿no?, para tener relaciones satisfactorias tanto de amistad como de otro tipo. El apoyo. El acoso escolar es el que tanto lo lleva a cabo como el que lo recibe, como el que lo da. Estos necesitan apoyo y ayuda de su familiar o de su familia para que puedan poner fin a esta situación. Si un alumno o un niño o una niña es víctima del bullying por medios, para evitar que corra peligro debe avisar a sus profesores. Esto implica una educación y también se asegura de que esta situación también no se vuelva a repetir. En algunos casos el bullying va dirigido a los chicos o chicas de algún tipo de discapacidad física o psicológica, por lo que se debería indagar más sobre quienes presentan esas características para poder concientizar al alumnado, a la población y dar una charla para que esto no se dé. Se trata de un acoso que lleva instaurado mucho tiempo y puede plantearse que el adolescente también cambie de colegio para que no esté etiquetado como el raro, el cobarde, etc. También el control de alcohol. Otro factor importante se debe de tener en cuenta es el control del consumo de alcohol y drogas, además de otros efectos secundarios también que se podría ver perjudicado el adolescente, el niño, en este tipo de violencia. Muy bien. También dentro de estas características de estos tipos de violencia también encontramos los tipos de bullying escolar y sus características. Los tipos de bullying escolar más comunes sufridos por los niños y adolescentes son extremadamente importantes para aprender a prevenirlos y hacer que los jóvenes también tengan una buena calidad de vida. El acoso escolar se puede manifestar de muchas formas diferentes entre el grupo de iguales, desde patadas, empujones, amenazas, hasta rumores y notas hirientes, con el objetivo de ¿qué? De convencer a los demás para que no se relacionen con él o con ella. Siempre estamos hablando de que un menor ha sido víctima de bullying, por ejemplo, por parte de sus compañeros en el centro educativo al que acude. Pero ¿cuántos tipos hay y en qué consiste cada uno? Vamos a verlos. Los tipos de acoso escolar o bullying son físico, verbal, indirecto, exclusión, amenazas o el ciberbullying, como ya he explicado antes. Uno es la exclusión social. Se entiende que alguien está excluido socialmente por parte del grupo de amigos cuando no se le permite permanecer en él de forma intencionada. Algunas formas de exclusión social son excluirlo o alejarlo de las actividades que están realizando. Hablamos de que está aislando a un compañero cuando se le ignora por parte del grupo de forma intencional. Un ejemplo puede ser cuando están jugando fútbol y nadie le retira la pelota por más que le pide. Incluso dejan que en una parte del campo solo mientras los demás juegan. No dejarlo participar puede ser también un desencadenante del interior, ya que el grupo intentará de todos los medios ignorarlo y que no participe porque no lo consideran como válido.
Dentro de esta también es una característica, por ejemplo, discriminarlo en su situación económica, intelectual, emocional o racial. En muchas ocasiones se ha visto cómo se ha ignorado a los chicos, a las chicas que iba peor vestido o aquel que no tenía todo el material. Otro de estos acoso escolar es la agresión verbal. La agresión verbal es todo aquel daño que los agresores y sus ayudantes son capaces de hacer a la víctima con ayuda de una palabra. Solo con una palabra podemos hacer sentir mal a la otra persona. Por ejemplo, poniéndole sobrenombres o apodos degradantes. ¿Alguna vez todos hemos tenido algún compañero de clase que ha estado, por ejemplo, más gordito de lo habitual y por eso le han puesto apodos o los han insultado? Por ejemplo, gordito, foca, son algunos de ejemplos de ellos. También se dan insultos tanto a ellos como a sus familiares. Por ejemplo, siguiendo con este ejemplo de la agresión verbal, se estaría dando cuando además de insultarlo a él, también lo hacemos a su familia. Por ejemplo, pues tu padre seguro que se come una ballena todos los días y es gordo igual que tú. O se tiende la cama y se hunde. Entonces, esos son agresiones que no solamente implican al adolescente, al estudiante, sino también a sus familiares. Saber qué culpa tiene su papá Su papá está trabajando tranquilamente y nosotros nos metemos con los familiares de la persona agredida. Eso no se hace, pero es un tipo de insulto que sin embargo se da en cualquier medio y es un tipo también de acoso, ¿no? Como estamos viendo. Otro es que reciben ofensas debido a sus características. Estas ofensas se han señalado, están basadas en las características físicas o tal vez en su rendimiento escolar o incluso también en su forma de actuar. Un ejemplo claro sería llamar al compañero cuatro ojos cuando usa lentes. Otro ejemplo podría ser cuando se etiqueta a alguien como su bajo rendimiento, como flojo, por ejemplo. Otro sería rumores o mentiras. Esto es uno de los más comunes actualmente. Algunos agresores suelen inventar historias o etiquetar a la víctima como, por ejemplo, homosexual o cobarde, con el fin de comenzar su maltrato psicológico y hacer sentir mal a la otra persona. Otro tipo de violencia muy común que se ve es la agresión física indirecta. ¿Qué significa esto? Se entiende como agresión física indirecta a aquellas acciones que los agresores realizan de forma manual y que pueden afectar a la vida de la víctima sin que exista un contacto físico. Podemos clasificarla, por ejemplo, como quitarle el dinero para el bocadillo o la propia comida o su recreo, por ejemplo. Esas son algunas agresiones físicas indirectas que se suelen dar en el recreo comúnmente. Otro es deterioro o destrucción de sus pertenencias, romperle la ropa o los materiales escolares que entrarían en este tipo. Sin embargo, actualmente también podemos hablar de hechos como tirar el celular por la ventana o pisarlo para destruirlo. Tanto los robos como el deterioro o destrucción de sus pertenencias desencadenan posibles provocaciones de los agresores hacia la víctima, debido a que ésta exigirá explicaciones y que la dejen en paz. Algunos pueden ser, vengan a pegarme si eran tan valientes, o yo no he hecho nada, o etcétera. O también notas anónimos. También podemos incluir los mensajes anónimos amenazantes, tipo insultos o dibujos y retratos de la víctima en forma de mal gusto. También tenemos la agresión física directa. Bien, vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Hay que estar atentos. Buenas tardes, bienvenidos a esta cápsula donde abordaremos el tema de violencia en nuestro hijo adolescente. Una parte importante es diferenciar
lo que es la agresividad de la violencia. La agresividad es un instinto natural de todo ser humano y tiene que ver con un elemento de protección ante los riesgos que podemos tener en el entorno. Esa es una respuesta natural de cualquier ser humano. Sin embargo, la violencia sí se define como una conducta que ha sido aprendida y cuya característica principal tiene que ver con la premeditación y el deseo de dañar a otra persona. ¿Qué características o qué es lo que genera que una persona presente conductas de tipo violento? Generalmente hay una serie de causas que pueden generarlo, entre las cuales podemos definir ambientes violentos. Si en casa yo tengo un ambiente familiar que está caracterizado por relaciones violentas, muy probablemente el hijo los va a aprender. Otra característica importante se debe a aquellas familias donde hay padres ausentes. Y la ausencia no solamente es a un nivel físico, sino también a un nivel emocional. Padres alejados, que no les interesa establecer algún tipo de comunicación con sus hijos. También tiene que ver con aquellas familias donde los límites no están muy claros y tenemos o papás muy autoritarios donde se hace lo que ellos ordenan, o bien son tan permisivos, tan laxos, que no hay una clara definidad de cuáles son las reglas, los límites y el establecimiento de acuerdos entre los miembros de la familia. ¿Qué ocurre cuando mi hijo genera violencia o es víctima de violencia? Hay una serie de consecuencias a nivel emocional, a nivel físico, a nivel cognitivo, entre las cuales podemos tener una baja autoestima, periodos de ansiedad o depresión, problemas con el rendimiento académico, falta de vinculación con otros, aislamiento, que pueden ser señales que me pueden llevar a identificar que mi hijo está siendo víctima o victimario de violencia. ¿Cómo puedo erradicar la violencia o qué características podría yo como papá identificar para que entonces pueda yo generar acciones que prevengan un nivel de violencia específico? Si yo como papá tengo claras las reglas y a partir de ahí negociar con el hijo que estas reglas sean cumplidas. Algo importante para el adolescente tiene que ver, uno, con que hay consecuencias de nuestras conductas. Y a veces esto no queda claro o no pasa nada. Y ese es un principal factor de riesgo para que las conductas se sigan manifestando. Otra parte importante tiene que ver con sentarme, escucharlo, estar con él y hacerle saber que independientemente si ahorita quiere o no hablar, tiene un entorno de amor y de confianza donde podrá acercarse y podrá ser escuchado. También podemos trabajar conductas de apoyo social, donde a través de redes familiares o de amigos podamos incitar más las conductas idóneas que las conductas inadecuadas. Y una parte importante es hacerle ver la importancia con el ejemplo del respeto y de la tolerancia a la diferencia de opiniones con otras personas. En la medida en que enseñemos a nuestro hijo a regular sus emociones, más fácilmente podrá tener habilidades sociales que le permitan establecer relaciones mucho más efectivas sin llegar a la violencia. Muchísimas gracias. Todo empezó cuando yo tenía 15 años, estaba cursando cuarto de la ESO y empecé a salir con un chico que había conocido en una discoteca. Cuando empecé a salir con él, con el chico este, en el mundo físico todo parecía que estaba normal, pero sí que según la relación fue avanzando, sí que empecé a ver celos y esa violencia, como ponerse bruto, casi forzarme a querer tener relaciones sexuales con él y luego todo eso se traspasó al mundo virtual de las redes sociales y los medios de comunicación que teníamos, que en este caso era Twenty y era Facebook y Messenger. Las redes sociales lo que me hacían ver era que todavía era peor, pues que se hiciera viral o que se conociera lo que estaba pasando por ahí, se te hacía mucho más grande que lo que a lo mejor era la vida real. Yo no lo supe verbalizar, no supe pedir ayuda. Y claro, yo en ese momento también lo que me pasaba
era que mi única vía que veía era el suicidio. Y el suicidio también es otro tema tabú que está en la sociedad, porque cuando te ves inmerso en un problema que para ti es tan grande, o recibes una cosa tan grande, tu primera vía de escape, por lo menos la mía, era el suicidio. Yo la tenía ahí. En ese momento tengo la suerte, bueno, y sigo teniendo la suerte de contar con una familia que me apoyó. Animo a que haya alguna persona, amigo, familiar, profesora o profesor de referencia al que contárselo, aunque sea a una persona, pero hay que contarlo. Igual que creo que es importante hacer campañas de prevención o ir a dar charlas en los institutos o colegios, yo soy de la que opino que también se debería fomentar las escuelas de padres y madres, y en las que los padres y madres deban asistir. Y ahí, desde esta base, poder ofrecer también herramientas a los padres y madres. Estaba en quinto de primaria, unos 10 años, o 9 por ahí. Empezó todo, y no empezó de una manera brutal del día a la mañana, fue algo progresivo. Y entonces yo pasaba por el pasillo y a lo mejor estaban 7 personas esperando por mí para reírse, para decirme cosas, y empezamos a crearnos las redes sociales por primera vez, y el Twenty era la principal entre ellas. Entonces, aparte de verme en persona, me podían ver por ahí, podían ver mis fotos, le sacaban captura, y ellos se ponían a hacer burlas, en plan, todo lo que quisieran poner sobre mí. Y eso yo lo veía, o sea, yo lo veía y decía, ¿qué puedo hacer? Porque claro, te creas una red social por primera vez y no sabes cómo funciona, no sabes siquiera si lo puedes denunciar, si eso está mal, si eso está bien. Yo notaba que iba por el recreo y que me estaban sacando fotos, que decía cualquier cosa a cualquier persona y que ya estaba en el Oriano y habló con no sé quién, se cree que le cae bien y cosas así. Y era eso, que yo me sentía en plan totalmente como si viviera en el show de Truman, en plan, tengo cámaras todo el rato en mí. Era como tener todo el rato un dolor en el dedo, un corte, o sea, era algo que estaba ahí todo el día conmigo, pero solo sabía que estaba ahí cuando lo miraba. Por ejemplo, en vacaciones me iba con mis padres de viaje a la península y miraba el móvil y los veía, ¿sabes? Y tenía que bloquear, quitar, borrar, no me cuentes esto, no quiero saber nada de esto. No veía la opción de decirles a mis padres, está pasando esto, porque ni siquiera los veía como que ellos me iban a ayudar. Se enteraron a finales de noviembre, una cosa así, pero a partir de entonces dejé de ir a clase y me cambiaron de centro y ya enero lo empecé en otro centro. Lo denunciaron a todos lados, a la Guardia Civil, fueron a casa de cada uno de los padres y los denunciaron por separado. Denunciaron al instituto, a cada profesor, a todas las tutorías que tenían ellos y yo. Fue un accidente que ellos se enteraran. Yo nunca o sea, a lo mejor sí, pero no lo puedo saber. Yo creo que ese año nunca les habría dicho nada y que no me habría cambiado de centro y a saber dónde estaría ahora.
Bien, hemos visto varios videos sobre la violencia y cómo han ido superando, ¿no? este problema. Muy bien. Mi recomendación para todos ustedes es que ningún tipo de violencia es dable. Y siempre es bueno que si sufren alguna vez, espero que no, pero si sufren alguna vez este tipo de violencia, hablar con sus padres, algún profesor o pedir ayuda. Nunca quedarse callado. Muy bien, que tengan un lindo día. Gracias.